¡Felicidades! Si estás viendo este video quiere decir que al fin te decidiste en incursionar en este maravilloso mundo del cosplay y que por fin vas a poder interpretar a tus personajes preferidos, ya sea del anime, cómic, videojuegos o películas. Este será el primero de una serie de videos donde te iré guiando, dando consejos, tips, aportaciones creativas para que puedas hacer tu cosplay o incluso mejorar uno que ya tienes. ¡Es hermosa! Y así evitándote un montón de problemas o dificultades o dudas que se te puedan presentar en el camino. Tengo ya 11 años de experiencia aprendiendo de este enorme universo del cosplay. Y justamente ese conocimiento que he adquirido y la experiencia que tengo es la que quiero compartir contigo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y si vas a comenzar, de seguro te vas a topar con estas preguntas. ¿Y ahora de quién hago? ¿Me le parezco al personaje? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué materiales uso? ¿Les parece conocidas esas preguntas? La verdad, las cosas como son. Ese es uno de los primeros obstáculos con el cual te vas a topar. ¿Y por qué? Porque posiblemente tengas un sinfín de personajes cruzándote por la cabeza y no sabes por quién decidirte. Ahora, quiero dejar algo bien claro. Yo estoy completamente de acuerdo con todas las formas de hacer cosplay. Ya sea cosplay al 100% de fidelidad al personaje, lo hay, existe, lo han hecho. O cosplayers que han hecho sus propias versiones de los personajes, lo hay, existe, lo han hecho. También están los que compran parte del traje o los props de sus cosplayers, lo hay, existe, lo han hecho. También están aquellos de que fabrican sus propios trajes desde cero, lo hay, existe, lo han hecho. Existen también los cosplayers sexys, lo hay, existe, lo han hecho. Y aquellos que también hacen cosplay profesional, los hay, existe, lo han hecho. ¿Entienden la idea? Ya lo sé, ya entendí el concepto. Todas y cada una de ellas tienen mis respetos, porque siempre implicará esfuerzo por parte del cosplayer, y siempre con un fin en común: divertirse y aprender de esta maravillosa experiencia. Ahora te enseñaré una forma rápida de cómo poder escoger un personaje para comenzar a hacer tus cosplayers. Muy sencillo. Primero, escoge 5 personajes que te gusten bastante, que posean un equilibrio entre telas y props, o sea, armaduras o objetos. Así irás aprendiendo poco a poco de ambos materiales. Te aconsejo que no escojas personajes con trajes tan ostentosos, tan grandes. ¿Por qué? Porque recién estás empezando y se te puede hacer un mundo comenzar a elaborarlos, cada pieza, los detalles. Así que comienza poco a poco. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Pero si quieres empezar a hacer ese tipo de personajes, adelante. Si tienes toda tu confianza, yo te apoyo completamente. Ahora, a estos 5 personajes vas a colocarles un número, del 1 al 5. ¿El para qué cosa de quién? El 1 para el personaje que menos te guste de estos 5. Y así sucesivamente hasta el 5, que es el personaje que más te guste dentro de estos 5. ¿Por qué razón? Porque con el primer cosplay que hagas vas a obtener experiencia. Vas a toparte con problemas, vas a toparte con obstáculos, irás aprendiendo en el camino de cómo se comportan materiales y cómo interactúan entre ellos. Rosy, me agrada este chico. Para el segundo personaje ya tendrás más experiencia y podrás aplicar esa experiencia en el traje y cometerás menos errores. Para el tercero, de igual manera, ganarás más experiencia, cometerás menos errores y tendrás más experiencia. Al cuarto lo mismo, y para el quinto, que tendrá más detalles o quizás sea más elaborado, podrás aplicar todo ese conocimiento ya adquirido. Ah, y recuerda, no solo te bases en tu experiencia, también aprende de la experiencia ajena. Eso es muy bueno, mira videos, pregunta. Si quieres puedes dejar tus preguntas aquí en la caja de comentarios y yo con gusto te voy a responder cualquier duda que tengas. Ahora, regresando al cosplay, en la parte de telas, si es que no tienes conocimientos de patronaje o costura, apóyate en un familiar que sí sepa, o en un amigo, o en su defecto, contrata los servicios de un costurero o costurera. ¿Recuerdas por qué te dije que no sea nada ostentoso? Porque si contratas a alguien para que te haga el trabajo, recuerda que un costurero o costurera no está tan acostumbrado a los trajes de cosplay. Son diseños muy elaborados, en algunos casos. Pues sí, güey, no mames. Es por eso que se puede sentir intimidado por el diseño, así que por eso te sugiero que comiences con algo suave y tranquilo en cuanto al traje, más accesible a este tipo de trabajadores del arte de la tela. Ahora, para los detalles que puedan tener los trajes que puedas escoger, ya sea como encajes o brillantinas o incluso bordados, puedes aplicarlos después al final del traje si es que tu costurero no puede ayudarte con eso. Por ejemplo, para los encajes, puedes comprarte encajes en tiendas de bisuterías y colocarlas con pistola caliente. Para el tema de secciones brillantes,
o escarchadas, fácilmente puedes hacer un patrón de cartulina, cortarlo, ponerlo sobre la tela, untar de una goma en barra y luego espolvorear escarcha encima. De esa manera la escarcha tendrá la forma del patrón que tú hayas cortado con la cartulina. Ahora, con el tema de los bordados, los puedes fabricar incluso con foamy de 2 milímetros que ahora vienen en muchos colores e incluso con texturas, y puedes termoformarlo incluso con un pequeño cautil o una secadora de cabello. Ahora, para entrar a la parte de los props, las armaduras u objetos que lleva tu personaje, puedes apoyarte en dibujar planos en cartulina para que tú puedas tener ya el patrón hecho de la armadura o la pieza u objeto que tu personaje requiere. Puedes apoyarte en hacer impresiones de la silueta, que en muchos casos ya existen en internet, o puedes dibujarlos a mano. También puedes apoyarte en un programa llamado Pepakura, que es un programa de 3D donde desdoblan el objeto en una plantilla ya abierta, ya en 2D, y eso te ayuda bastante al momento de fabricar el objeto o la armadura. El siguiente video tratará justamente de este programa y te enseñaré cómo puedes apoyarte en él para que puedas desarrollar tu cosplay. Ahora, el foamy es uno de los materiales más usados por los prop makers o los cosplayers, porque es muy versátil, es muy maleable e incluso es bastante ligero. El único contra es que es termoaislante, es por eso que te recomiendo que no hagas nada todavía ostentoso, porque entre una armadura completa del cuerpo te va a aislar térmicamente y te vas a acalorar por dentro. Créeme, me ha pasado y le ha pasado a muchos que conozco. Ahora, si no puedes invertir en foamy, no te preocupes, puedes recurrir a la vieja confiable. Qué buena onda. Que es prácticamente el cartón coarrugado de cajas. No es un material despreciable, han hecho cosplayers geniales con ese tipo de material. Simplemente saber cómo trabajarlo. Puedes unir las piezas ya a tu plantilla, evidentemente ya hecha, con terocal o como también lo llaman, cemento de contacto, o con la pistola de silicona caliente. Y para poder cubrirlo, recurre a lo más sencillo: agua, cola y tiras de papel periódico. Prácticamente haces un engrudo y vas pegando poco a poco las capas sobre el cartón. Recuerda que no debes saturarlo. Si el cartón se humedece demasiado, se va a deformar. Y al momento de secar, va a secar con esa deformación. Y ya no es posible repararlo. No, God, please, no, no. Aplica poco a poco las capas que te van secando. Y una vez que tengas una buena carcasa, líjalo. Y cuando hayas terminado de lijar y lo tengas más o menos suave, aplica otra vez otra capa, en este caso, de agua, goma y un poco de maicena, o ya sea talco, o ya sea harina, en las proporciones siguientes: 2 de agua, 1 de cola y 1 del otro material, ya sea harina, maicena o talco. Y una vez seco ya puedes aplicar diferentes tipos de pinturas, ya sea para pared, ya sea a témperas, o pinturas acrílicas, o pinturas en base a thinner. Si ahora te parece todo complicado, no te preocupes, me gustaría guiarte en cada paso de tu cosplay. Porque es lo que un hombre hace. Si ahora te parece complicado, sí, es posible, estás comenzando, no tienes experiencia y vas a ganarla poco a poco, así que no te preocupes. Sí se pudo, sí se pudo. Para ir concluyendo esta primera parte, quiero también aconsejarte que la interpretación es muy importante de tu personaje. Y eso solo lo puedes conseguir practicando, en serio. Practica. Eso le va a dar un plus muy enorme cuando vayas a un evento. Sea que participes o no, el hecho de que te pongas en los zapatos de tu personaje estando dentro de un evento, jala gente. Porque están viendo al personaje que ellos conocen, ya sea del anime, del cómic, del videojuego, de la película, ahí en el evento. No importa si tenga las proporciones o no, están viendo al personaje, están viendo tu interpretación. Así que practica su personalidad o desarrolla una propia. Ahí también se ve mucho de tu creatividad. Recuerda que aquí estoy para lo que necesites, cualquier duda que tengas, y las puedes dejar en la caja de comentarios. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita para que así no te pierdas más de esta serie de videos que iré haciendo. Apóyame con un like para seguir creciendo y comparte este video con tus amigos cosplayer. Hasta la próxima.